Una de las noticias del día en materia política tiene que ver con la previa de las sesiones extraordinarias por la reforma laboral. En el caso de hoy hubo un conversatorio en el que participaron el jefe de gabinete Manuel Adorni, también Patricia Bullrich, ahora ya en su rol de senadora, economistas como Claudio Suchovicki, y se analizaron, bueno, diversos detalles de la reforma laboral. Les doy la bienvenida acá en el piso a dos empresarios, porque también es importante escuchar más allá de las voces de los sindicalistas, que son quienes más activamente están en los medios dando su opinión sobre la iniciativa del gobierno, los propios empresarios, que son muchas veces parte del problema, pero muchas veces pueden ser parte también de la solución. A mi derecha está Juan Gabriel Méndez, que es titular de y presidente del Movimiento Empresarial Antibloqueo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por estar acá. Y Karina Razik, que es empresaria, dueña de una empresa de servicios financieros. Voy a empezar por la dama, porque me gustaría la visión de alguien que sufre día a día, como son los empresarios argentinos, las malas leyes laborales que existen desde hace por lo menos 70 años, en donde muchas veces un pequeño empresario prefiere achicarse a tener que contratar nuevos empleados por el miedo a que le hagan juicio. Bueno, ayer justamente tuvimos una reunión con empresarias mujeres y repasamos toda la ley nueva laboral y vemos muchos beneficios, pero es tan complejo la modificación de la ley que es muy difícil para el empresario pyme, sobre todo, entender y además que le sea beneficioso. Quizás la ley está hecha para otro tipo de empresas, un poco más importantes. Nosotros lo que pensamos es que quizás se le tendría que hacer más modificaciones a la ley, pero sabemos que es importante que salga esta ley porque si no, no vamos a tener inversiones del exterior. Entonces, hay que ver en esa balanza política qué se juega, ¿no? Si sacamos la ley como está, le agregamos cosas, mejoramos esa ley para la pyme y la hacemos más fácil, más atractiva, más interesante para que sigamos empleando más gente. ¿Habría que bajar un poquito más los costos laborales, crees? Tal vez para ayudar un poco más a las pymes. Sí, los costos laborales y hacerlo más sencillo, sobre todo para las startups, ¿no? Que son, digamos, la raíz ¿Más de sencillo que la contratación? Contratación de empleados, Sí. El pago de las cargas sociales, que tenga más flexibilidad de contratar gente y que no le sea costoso, que no se le genere un juicio, todos esos temores que tenemos cuando contratamos empleados. Claro. Y que después tenemos juicios impresionantes que las empresas tienen que cerrar, básicamente. Claro, que afecta muchísimo más a las pymes que a las grandes empresas, ¿no? Que tienen el tema de los resarcimientos por despido, lo tienen como un costo más. Y en cambio, bueno, ha habido casos, ¿no? En el restaurante, por ejemplo, que prácticamente tenía que cerrar por un juicio laboral mal ejecutado y por supuesto que no escapa a la visión del gobierno la industria del juicio, ¿no? Yo te diría que ese punto es clave en la ley. O sea, si no resolvemos el problema de los juicios laborales, yo digo de la industria del juicio laboral, va a ser muy difícil que alguien tenga ganas de emplear a una persona, porque siempre está el temor de tener un juicio por años y luego culminar que no lo puede pagar y que tiene que cerrar su negocio. Sí, bueno, siempre cuento esta anécdota haciendo coberturas, preguntando en momentos de alta inflación en los comercios. Terminábamos siempre preguntando, bueno, cuántos empleados tenían, si habían crecido, si se habían tenido que achicar. Y todos los comerciantes nos decían, prefiero quedarme sin empleados, poner a trabajar a mi mujer, a mi sobrino, a mi primo, y no contratar gente porque después me hacen un juicio y me fundo. Sí, y además hay entuertos en el sistema laboral donde terceras personas que no están trabajando directamente con la compañía te pueden hacer juicios. O sea, hay que resolver eso, facilitarlo, mejorarlo y sobre todo hacerlo para las pymes, que son el 70-80% de la productividad de un país. Sí.
Claro. Juan Garabel, vos estuviste hoy en el conversatorio. ¿Qué impresión te llevaste? La verdad que me llevé una buena impresión porque creo que la oratoria o la explicación hacia los empresarios fue mucho más productiva, inclusive mucho más compleja y realmente me fui muy conforme. Sin ninguna duda que apoyamos la reforma laboral y creemos que tiene que ser lo antes posible, coincido plenamente con lo que acaba de decir la señora, que es importante justamente para poder generar más empleo y más aún para que entren nuevos capitales desde el exterior a trabajar en la Argentina. Pero también creo que coincido plenamente con lo que recién se comentó, es que está creada para grandes empresas y no para pymes o emprendedores. Yo creo que si hoy justamente tuve una reunión más allá de esa oratoria del día de hoy, inclusive con el grupo de La Libertad Avanza, escuchando las propuestas, inclusive escuchándonos a nosotros, y nosotros le proponíamos, ¿por qué no bajan cargas sociales para la primera etapa de lo que es los MIPYME y para los emprendedores particularmente? Porque nosotros consideramos que si hacen una baja en las cargas sociales del 20% para todo ese sector, va a generar no menos de 5 millones de empleos, porque hay gente que tiene... 5 millones de empleos. ¿Cuál es la proyección? ¿En qué se basa el tema es así, cálculo? hay mucha gente que está trabajando informal dentro de pequeñas empresas. Todo, si ese blanqueo se genera, son 5 millones de personas que hay aproximadamente. Entonces, ¿qué consideramos nosotros? Que al bajarlos, porque esto es así, una de las cosas que me está pasando es la realidad que viven los legisladores a la realidad que vivimos nosotros como empresarios. Sí. Y hay una realidad. Están en Narnia los legisladores, No. Tenemos que ser equitativos, porque hay gente que está realmente involucrada, que sabe, que inclusive hoy se sumaron muchas personas en el Poder Legislativo que son del sector privado y están haciendo un gran aporte. Hay una comisión trabajando exclusivamente y está trabajando arduamente. La media de los legisladores que han pasado toda su vida trabajando en el Estado no tienen noción de lo que pasa. Hay mucha gente que no. Pequeño empresario en Argentina, un comerciante, no tienen idea. Mira, yo te voy a contar una experiencia que viví ya hace unos años cuando fue el tema de la ley bases o el DNU, ¿no? Yo me he sentado con aproximadamente 50 legisladores. Hoy el Congreso es otro. La gente quiere otro Congreso. Sí. Tiene que haber una responsabilidad de parte de los legisladores enorme. Como también hoy reclamaba, digo, por favor, que hay una realidad. Nosotros siempre somos más ambiciosos de lo que, por supuesto, vamos a ser, porque yo digo, ¿por qué no demoramos un poco más la ejecución de la ley y hacerla con más contenido y hacerla más jugosa? Juan, recién dijiste, perdón que te interrumpa, sí, pero me parece muy importante, recién dijiste que tuviste otra reunión con representantes de La Libertad Avanza y que llevaste una propuesta concreta de bajar las cargas sociales. ¿Cuál fue la respuesta, digamos? Toman nota de todo y nos escuchan. Es una cosa que yo admiro que antes no pasaba. Digo, por lo que vos percibiste, ¿vos creés que es posible que el gobierno pueda hacer una modificación así o es muy difícil? Mira, tiene que ver con el contexto económico, no todo... Mira, algo que me explicaron muy claramente, no crean que lo que ustedes ven desde su lugar es lo que ocurre acá adentro, porque hay una realidad, todo está comunicado con economía, con la economía propia del país, y hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que hay que esperar. Por supuesto, nosotros somos muy... Hay un dicho siempre en el Congreso, mejor una ley sancionada, imperfecta, que una ley perfecta que quede en proyecto, ¿no? Lo que sí hoy noté que hay un compromiso enorme de parte de los legisladores de que hayan otras etapas y se vayan mejorando paulatinamente. Claro. Y, por supuesto, la recomposición del país en sí mismo, porque hay que ser realista. No podemos pretender grandes cosas después de todo lo que venimos atrayendo o arrastrando a través del pasado. Me parece que la política también interpreta esto porque si no, ningún dirigente como aquellos gobernadores peronistas dialoguistas se estarían sentando con Santilli a discutir la cuestión. No, claro. Me parece que hay una interpretación correcta de que el país necesita una reforma. Después hay que ver qué profundidad tiene. ¿no? Claro. De todos los colores políticos. Hay que ver qué profundidad tiene, pero eventualmente alguna modificación hay que hacer. Después, como bien decía Juan, bueno, se aplicará de alguna manera, se apretará un poco más el acelerador, ¿no? Exacto. Yo una de las cosas que cuestionaba, digo, ¿por qué razón se dejó de lado el tema de los aportes compulsivos que los trabajadores tienen que pagar? No solo a los sindicatos. Los mal llamados aportes solidarios de los sindicatos. Claro, exacto. Pero son compulsivos. Porque no son solidarios, no son solidarios. Los obligan a pagar. La solidaridad es una decisión. Es más, hoy tenés además un aporte compulsivo que hacemos nosotros, los empresarios, particularmente en transporte o en logística,
como aporte extraordinario de obra social. Ahora, mi pregunta es, ¿quién responde a dónde va ese dinero? ¿Quién da cuentas claras sobre ese dinero? Lo que el gobierno tuvo que ceder para que llegue a recinto este proyecto de Exacto. Y lamentablemente... Y la realidad es que hay mucho por hacer. Claro. Y bueno, no podemos pretender que todo ocurra de golpe, pero creemos que si se trabaja y se toma en serio, yo creo que este país tiene que cambiar. Yo creo que estamos en un momento extraordinario en la Argentina, en donde la reforma laboral tiene que ocurrir y que es muy importante que ocurra y lo más rápido posible y que después haya otras etapas de mejoras. ¿Qué le decís como empresario a un empleado que nos está viendo del otro lado y que tiene miedo de este fantasma que se estuvo agitando desde a fin de año, desde que se empezó a hablar de que se iban a mandar el proyecto Extraordinarias con respecto a... va a ser para precarizar a los trabajadores, le van a cortar sus derechos, los van a hacer trabajar 12 horas. ¿Qué les decís? Es una gran mentira. La realidad es que la reforma los va a beneficiar. El sindicalismo, por supuesto, hace lo suyo, porque hay una realidad que a mí hay algo que me preocupa y quiero dejarlo claro, y la verdad que se lo quiero transmitir a todos los trabajadores. Yo no estoy viendo a los trabajadores preocuparse por su bolsillo. Yo no veo a ningún trabajador sentado acá al lado mío preocupado porque todos los meses le sacan un porcentual que va al sindicato, inclusive va a una cámara empresaria también. Y eso me llama mucho la atención. Como yo digo, en el recibo de sueldo a todos los empleados, porque lamentablemente hay mucha ignorancia en esto. Sí, claro. Entonces, habría que ponerles, que es un cuestionamiento que yo hice en mi propia empresa, ponerle en negritas, en el recibo de sueldo, cuánta plata aporta todos los meses, en concepto de qué. Claro. Y en concepto en qué se gasta esa plata, que el sindicalismo nunca dio explicaciones, e incluso en el aporte de la obra social. Las obras sociales, particularmente la camioneta, está absolutamente quebrada. Y encima nos quieren sacar plata aparte a los empresarios que va a una caja del sindicato, ni siquiera entra a través del 931 como corresponde, en donde no dan explicación alguna. Sí, claro. Y la realidad es que hay una resistencia muy grande de parte de todos los transportistas. Bueno, es el gran negocio, ¿no? Claro. De los sindicatos, las obras sociales. Intocable, quedó claro, porque el gobierno intentó ir sobre eso y no pudo. Hay una deuda de transparencia importante porque, por supuesto, hay un argumento legal que muchas veces dan los sindicalistas, que son estas famosas asociaciones civiles. Pasa algo parecido con la AFA, ¿no? Esto es una cuestión privada, no tenemos que rendir cuentas. Y bueno, como decía Juan, de alguna manera, los aportes, por ejemplo, de los empleados en muchos casos no sabe a dónde van. Quería agregar un poco a lo de Juan. Yo me dedico a las finanzas y capacito empresas y capacito gente en entender qué significa para una persona que ese dinero, en vez de ir como un aporte a un sindicato, como dice Juan, que no sabemos qué pasa, es parte del dinero que entra a la familia y es parte del consumo o del ahorro que va a tener esa familia. Entonces, el empleado tiene que entender que cuanto mejor salga esta ley, más beneficio va a tener, más dinero va a tener en el bolsillo y lo va a administrar él. Y no lo va a administrar otra persona que no sabemos en qué lo gasta. Va a poder pagar una obra social distinta, va a poder ir a un médico mejor. Entonces, cuanto más dinero uno se lleva a su bolsillo y mejor lo administra y no lo administra un tercero, es mejor para todos, porque el sistema se beneficia, aumenta el consumo, aumenta el ahorro, aumenta la inversión, y eso lo producen los mismos trabajadores. Y con respecto a la pregunta que hiciste, Guadar, de cuántos empleos se pueden generar con esta ley, la organización ASEA ha hecho un análisis de cuántas pymes hay y cuántos startups hay en Argentina, muchísimas. Latinoamérica en general tiene más startups que Europa, ¿no? Se podrían generar, con solo un empleo, una persona que tomara cada una de esas empresas, se podrían generar 5 millones de empleos o más. Entonces, creo que es importante que la gente se empiece a interiorizar eso y saber que es beneficioso, genera más empleo, genera más o blanquea un empleo que antes estaba informal, ¿no? Claro. Sí. Así que creo que, bueno, con respecto al blanqueo es interesante lo que decís, porque ayer estábamos justamente tratando de entender
¿Cuál era el beneficio? Bueno, te van a condonar el 70% de lo que no hayas aportado, tenés una reducción de 3 puntos de las cargas sociales, o sea, tenés un beneficio para la compañía también muy importante, que es dinero que la compañía puede reinvertir o puede crear otros empleos u otros productos o no sé, expandirse en otros países. Es mucho dinero el que se va a generar. El incentivo fiscal, digamos. Sí. Bien, ¿son optimistas? Sí, totalmente. Lo último que vamos a perder es el optimismo. Porque es clave que la gente quiere cambiar. Está ocurriendo algo maravilloso, que la gente no quiere más de lo que ya venimos viviendo hace muchos años. Yo tengo 58 años y la verdad que no me canso de darles oportunidades a este país. Y hay una realidad, están nuestros hijos que no queremos que se nos vayan de este país. Es muy importante que sigan acá. Los capacitamos para ser buenos empresarios o buenos inclusive capacitar a la gente también. ¿Cómo vamos a perder ese capital tan importante? La Argentina es maravillosa, tiene recursos, tiene todo para estar mucho más arriba de lo que está. ¿Cómo no vamos a ser optimistas? Tenemos un país maravilloso. Hay que gobernarlo bien, de forma honesta, ordenada, quitar a todos estos intermediarios del medio, que los trabajadores decidan ellos dónde quieren poner su plata, no que el sindicalismo, si quiere algo diferente, va y aprieta a la misma gente. Yo del movimiento empresarial antibloqueo recibo más demanda de los propios trabajadores que los propios empresarios. Claro. O sea, es una gran verdad. Al trabajador el sindicalismo lo oprime también. Exacto. Apretándolo, y eso se tiene que terminar. Sí, bueno, eso se vio justamente en forma muy clara en el sector de logística cuando los apretaban a los los que trabajaban para correos, para entrega de mercadería, que se afiliaran como camioneros y no como personal de correo. Sin ir más lejos, yo lo viví. Antiguamente había, o sea, hay otro gremio, parte de camioneros, que se llama carga y descarga. Normalmente uno tenía carga y descarga, el personal de depósito, y camionero eran los choferes de los camiones, es decir, los que manejaban. Bueno, vinieron los moyanos, me apretaron en mi empresa, en ese momento no existía el MEA, por supuesto, uno por miedo e ignorancia cede a todo y terminé pasando la gente todos a camionero. Es más, es muy gracioso, hoy se debilitó camionero, porque es verdad, y me vinieron a ver de carga y descarga. La coacción que sufriste de parte del sindicato de camioneros, vos tuviste que pasar a todos tus empleados de carga y descarga camioneros, sí, sí. Y es más, un caso muy común que pasa, lo sé desde el movimiento, que son muchos casos que salimos a defender, que es de comercio, que comercializan los productos y el propio convenio colectivo de comercio abarca todos los puestos de trabajo. Moyano dice, no, porque tiene ruedas, me corresponden a mí. Exacto. Y la realidad es que no es así. Comercio tiene el puesto de chofer o de maquinista o de operario de depósito, y eso, el único organismo que lo tiene que inhibir es el Comité Arbitrario de la CGT, que en su vida hizo un fallo. O sea, hay mucha ignorancia y hay mucho... Se controlan a sí mismos. Exacto. Es absurdo. Hay mucha ignorancia de la gente y hay mucho por capacitar. Sí. Y esa es la fuerza y la potencia que tiene este movimiento, justamente para generar los cambios que llegó hasta este momento, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Karina.